Dice Lucas 7, 11, 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijeron: y dijo Jesús al que estaba en el féretro que no le estaba permitido acercarse ni tampoco tocar. Pero Jesús se acercó a un muerto. Según la ley, él no podía, como sacerdote, como ministro de Dios, tenía que ser impuro después de 7 días. Pero él era un ministro de Dios. Pero ahí estaba el Señor de la vida y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo y extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Me gustaría, por favor, por un segundo solamente molestarles, unos 10 segundos, y usted, cada uno de nosotros, pongámonos de pie, haga un movimiento de cabeza, de cuerpo, desperécese por un momento, mueva las piernas. Haga ese pequeño esfuerzo en el nombre de Jesús y diga: la palabra de Dios es para mí en esta mañana, yo lo voy a recibir para la gloria de Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey, si es posible. Dele un aplauso, un grito de júbilo. Amén. Pueden tomar su asiento. En la realidad es que esto va en relación a una ilustración. Si usted estaba muerto, no se iba a levantar. Si usted estaba muerto, no se iba a poder mover. Solo una persona viva puede hacer el esfuerzo, porque usted no lo vio, pero como usted va naturalmente, tiene una vida y usted tiene vida, entonces naturalmente usted hizo un esfuerzo de las pantorrillas, hizo un esfuerzo de los músculos de la pierna, hizo un esfuerzo en un gesto y se levantó. ¿Por qué? Porque usted estaba vivo. Entonces, de la misma manera también usted pudo tener movilidad, flexibilidad, elasticidad. Usted tiene carne dentro suyo, tiene inteligencia, puede determinar si de qué forma, si empieza con el lado derecho, el lado izquierdo, moverse. La cuestión es que una persona muerta no lo puede hacer. Y en una ocasión, un pastor de Uruguay muy atrevido hizo algo insólito. Uruguay es un país muy cerrado al evangelio, y cuando se le invita a la iglesia a una merienda, a un desayuno, ellos directamente no van. Las iglesias están semi vacías. No sé cómo están en este momento, pero este testimonio tiene aproximadamente 15 años. Tiene 15 años. Y había una película donde un niño comenzaba a hablar y conversar y vivir, pero al final de la película él se encontró que ese niño, él estaba muerto, pero no sabía, porque él estaba viviendo. Y entonces él pensaba que él veía muertos, pero sin embargo él no se daba cuenta que él también estaba muerto. Y este pastor, en una forma atrevida, una película casi semi de terror, coloca en la iglesia esa película. Por eso le digo, fueron direcciones claras del Señor, que si Dios no te habla, no lo tienes que hacer. Y de repente, cuando terminó la película, el pastor se levantó y dijo: se dieron cuenta que este niño podía ver los muertos. Y todos asentieron sí. Y dice: y es el testimonio que yo quiero contar. Yo también veo muertos, y hay muchos muertos aquí en este lugar. Y así empezó su prédica. Pero es tremendo la forma en que él lo hizo. Por supuesto, como alguien dijo, lo que él hizo no lo haga en su casa, porque era tremendo lo que había hecho. Pero fue un resultado tremendo, y eso avivó la iglesia. Muchas personas comenzaron a venir y muchas personas se convirtieron a Cristo.
Pero así como le digo, son direcciones muy específicas y claras de lo que Dios le habla a las personas. Y en esta mañana, si estuviese Jesús, y con el debido respeto, quizás alguno diría: veo personas moribundas, veo personas que ya están muertos, veo personas que están sobreviviendo, veo personas que están vivas, veo diferentes tipos de personas. Pero Dios dice: a mí no me importa si eres niño, como a la niña le dijo: niña, talita cumi, levántate. Yo soy el talif. Ese tiene una profundidad, ese mensaje. Yo soy el talif. Porque el talit el sacerdote colocaba sobre la niña cuando decía esto ya es imposible. Entonces el hombre colocaba su talit sobre la persona que iba a orar, diciendo solamente Dios puede hacer algo. Y colocaba el talif, el sacerdote, y la hija de este sacerdote tenía un talit encima. Y ella estaba gravemente enferma y le llamaron a Jesús. Pero aparentemente llegó tarde, pero no llegó justo a tiempo. Porque cuando él entró, él vio el talif sobre esa mujer, sobre esa niña, y le dijo: yo soy ese talit, yo soy el Dios que sustenta, yo soy el Dios que guarda y el que doy vida. Y le dijo: talit akumi, levántate, te digo, niña. Fue tremendo y se levantó esa niña. Esa niña tenía mucho futuro por delante, pero ya había muerto. Tenía muchos sueños que todavía ni arrancó para poder hacer la voluntad de Dios. El joven, en cambio, ya hizo gran parte del proceso, pero no terminó el proceso. Nosotros estamos conscientes que vamos a morir. Yo creo que sí. Y entendemos que 70, 80 años lo más robusto. Y si alguien pasa los 80, diríamos, bueno, es natural que una persona pase desde de la vida a la muerte. Y en el caso cristiano pasa de la muerte a la vida eterna. Es natural que una persona muera así. Es natural. Se espera que llegue un momento en que usted y yo vamos a partir, porque tenemos una edad apropiada para morir, pero no un joven. Sentimos mucho cuando un joven sale de la vida, porque sabemos que le tenía todavía mucho por delante. Pero también Dios resucitó a una persona que era adulta, que era Lázaro, y le dijo a él: sáquenle fuera. Dice: no es todavía tiempo de que muera, vuelvan a la vida. Entonces Dios tiene un propósito fundamental, y el reino de Dios y el reino de las tinieblas se definen por dos propósitos sencillos. Tan sencillo es que el reino de Satanás fue descubierto por Jesús cuando dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Así funciona el reino de Satanás. Mas el reino de Dios es para dar vida, y vida en abundancia. Pero también quiero aclararle algo. Usted quizás no se siente muerto, pero está moribundo. Usted quizás no se sienta moribundo, pero está sobreviviendo. Y discúlpeme, en esta mañana quiero romper ese paradigma de la mente humana, que muchas veces nos conformamos con solamente tener para nuestras necesidades. Y le digo, inclusive vivir de acuerdo a eso es hasta ser egoísta. ¿Por qué ser egoísta? Y permítame apuntarlo desde esta manera para que usted tenga una perspectiva diferente. Si yo tengo para mis necesidades solamente, vamos a suponer, la única forma que tengo es monetariamente. Si usted necesita, no sé, son salario mínimo $300, $2.200.000 aproximadamente, y usted necesita eso para sus necesidades, y Dios le puede suplir sus necesidades, y usted consigue los $350 del salario mínimo, y usted vive tranquilo usted. Pero ¿sabe por qué es egoísta? Es egoísta porque si usted tuviera más, tendría abundancia. Escuche bien. Y cuando usted tiene lo justo, usted no puede compartir. Por eso la Biblia dice: mejor es dar que recibir. Pero cuando uno puede dar, cuando tiene más de lo que necesita. Usted no puede dar si usted necesita. Si usted está necesitando, si usted dice, por ejemplo, necesito pagar, son prácticamente $70 mensuales la ANDE, la luz,
que son como 400,000 guaraníes aproximadamente. Entonces, si usted dice, yo no puedo bendecir a alguien con 400,000 guaraníes o $70, no puedo darle a esa persona, porque si yo le doy, entonces yo me quedo en necesidad. ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue? Entonces no es egoísta pedirle a Dios que Él nos dé abundancia. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta en la abundancia. Y Dios dice, te quiero dar más, pero ¿para qué? Con una finalidad, para que tú puedas bendecir a otros. Ahora, pero si tú tuvieras el doble del salario mínimo, ya te sobraría algo para bendecir a otros que necesitan. Me estoy explicando. Y no me mira así como si fuera que yo estoy hablando sobre codicia, avaricia, riqueza, sino lo que quiero es que usted tenga la conciencia de que Dios quiere darte más, y el reino de Dios se establece básicamente en vivir, y en vivir en abundancia. Y escuche bien, en el nombre de Jesús, salga de ese estado de sobrevivir. Usted no está muerto, pero sobrevive, y Dios no te llamó a sobrevivir, sino a vivir en abundancia. ¿Está entendiendo? Entonces, el siguiente punto, también Dios me abre una puerta, que a través de lo que yo le doy a Dios, soy fiel a Dios. Hay un momento que mi lealtad es premiada, y dice la Biblia, te voy a dar la sobreabundancia. En la sobreabundancia, ¿soy yo codicioso? ¿Soy una persona que deseo tener mucha riqueza? Pues sí. Y suena hasta atrevido y grotesco para muchas personas. ¿Por qué? Porque si tengo mucha riqueza, puedo bendecir a muchos. Pero si no lo tengo, no puedo bendecir a nadie. Entonces, en vez de darle solo a una persona, puedo darle a 5 a 6 personas y bendecirlos, porque Dios me ha provisto y me ha bendecido. Entonces no es egoísta pedirle a Dios y decirle, Señor, dame una vida de abundancia. Señor, yo me resisto a estar muerto, me resisto a estar moribundo, y me resisto a ser un sobreviviente. Yo quiero vivir y en abundancia, y el reino de Dios se establece en vivir con abundancia. Y no importa si usted está en la vejez, Dios te va a resucitar. No importa si eres joven, Dios te va a resucitar. Y no importa si eres una niña o un niño, Dios te va a resucitar, porque la voluntad de Dios es la vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces vemos una realidad. Pero esto no solamente se aplica en el plano del dinero. Eso lo usamos porque Jesús de cada 100 parábolas, 80 hablaba de dinero. Pero no porque Él sea un Dios que busca tener dinero, sino que era para que la gente pueda aprender y sumar y ver cómo Dios quiere bendecir. Entonces, pero esto también se aplica en el ministerio. La Biblia dice que usted tiene que buscar el poder del Espíritu Santo, y que cuando yo tenga el don de lenguas, que yo debo aspirar a tener diversidad de lenguas. Y cuando yo hablo en diversidad de lenguas, yo tengo que aspirar a interpretar las lenguas. Cuando yo interprete las lenguas, ya son 3 dones diferentes. Debo aprender a profetizar y hablar en ciencia. Cuando yo hablo en ciencia, en revelación, en conocimiento, las personas son bendecidas y son alcanzadas, porque hay una manifestación de varios dones del Espíritu Santo que habitan en mí. Entonces Dios dice en 1 Corintios 14, dice, anhelad los mejores dones, y dice sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque una palabra efectiva, una palabra en el tiempo, en el crono, es una palabra poderosa que destraba a las personas con una sola palabra. Muchas personas están ahí encadenados por años, pero una sola palabra le puede bendecir. Es como, imagínense para que usted pueda comprender, Jesús lanza una palabra de ciencia. No era una palabra solo de ciencia, era una palabra que Él activó, una palabra de revelación. ¿En qué sentido? Porque ese joven estaba muerto ¿en qué? No solo físicamente. ¿Murieron qué? Sus talentos. Ya no va a ser productivo. Ya murieron sus recursos. El recurso de esa mujer había muerto porque era una viuda con un solo hijo. Y ese hijo significaba que si ese joven se mantenía muerto, ella viviría pidiendo limosna toda su vida. Entonces ahí estaba dones, talentos, ministerios, operaciones, gracia de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y Dios le habló y le dijo una palabra de ciencia cortita: joven, a ti te digo, levántate.
Y entonces al instante dice que él se incorporó. ¿Qué es lo que necesitamos? Una palabra de Dios que nos diga que nos incorporemos. Así como usted, Dios está esperando que haga algo. Usted tiene la habilidad de levantarse, pero va a tener que hacer un pequeño esfuerzo para levantarse. Pero no es algo sobrehumano, porque fue entrenado y preparado para eso. Y usted tiene que levantarse naturalmente. Usted no hace todo como si fuera, dice, me tengo que levantar, dice. Y usted comienza a ordenarle a cada uno de sus dedos, empezar a ordenar a sus rodillas, empezar a ordenar a sus cartílagos, a sus huesos, a usted ordenarle a sus músculos. Sencillamente usted se levanta porque usted está vivo. De la misma manera, cuando una persona es tocada por el poder de Dios, se levanta de una forma natural. Entonces Lázaro hace el esfuerzo y viene vendado, viene como saltando en dos patas porque estaba totalmente vendado, pero sale y obedece a la voz de Dios cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero el punto central es esto: muchos en las iglesias hoy en día, en vez de ir mejorando, va empeorando. Va empeorando porque estamos repletos de personas que son como Sansón. Sansón tiene el don, tiene la gracia, tiene el poder del Espíritu Santo, puede operar milagros, puede hacer un montón de cosas, pero es una línea de personas que están muertos espiritualmente, porque Sansón tenía el poder de Dios, pero estaba muerto espiritualmente porque no tenía una relación con Dios. Por eso es que ahí nos sorprende, porque hoy en día, ¿sabes qué? Tenemos personas como Sansón que toman una puerta de 4 toneladas, 4,000 kilos, toma sobre sus hombros, hace 42 kilómetros para arriba, lo deja en la punta de un cerro. Pero ¿sabes qué dice Jueces 16? Que en la misma historia donde él estaba, ¿sabe de dónde se levantó para tomar la puerta? De la cama de una prostituta, una ramera que estaba allí en un lugar de citas. Y de ahí se levantó Sansón. Y lo increíble dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero él se levantó de estar teniendo relaciones sexuales con una prostituta. Y hay muchas personas hoy en día que tienen poder, tienen unción, tienen gracia de Dios, pueden predicar la palabra, pero están muertos espiritualmente. Pueden levantar cosas, pero hay un momento también que cuando usted está muerto, de repente usted ya no va a poder levantarse porque ya se murió espiritualmente. Y te van a sacar los ojos como le quitó a Sansón, te van a quitar la unción, te van a cortar el cabello. Vas a terminar en los regazos de una mujer que te hace trenza y que destruye tu vida. ¿Por qué? Porque la persona no está teniendo una relación con Dios. ¿Sabes por qué lanzo esta palabra? Porque hay ministerios hoy en día que están secos. Porque hoy en día el Señor me dijo literalmente, yo le creo a Dios cuando Dios me habla, porque cuando estoy en el Espíritu, Dios me habla y me dice: yo estoy levantando el tiempo de los Elías que son verdaderamente santos, los Elías que son verdaderamente ungidos, los Elías que viven en mi presencia pero están en el anonimato. Yo le estoy levantando ahora y sacándole de la cueva, porque Jezabel les tiró en la cueva. Jezabel era una mujer rica, poderosa, lleno de gracia y tenía dones, porque ella, atiéndame bien, Jezabel no era una persona anti Dios totalmente. Ella era una persona que tenía 2 dioses. Amaba supuestamente a Jehová, pero terminó amando más a Baal que a Jehová, y terminó en las redes de Satanás y terminó persiguiendo a los profetas de Dios. Pero Dios dice: estoy levantando mis Elías, los que están a la escondida, los que están ahí atados, los que están ahí tienen que estar delante de la presencia de Dios sufriendo, los que tienen que vivir como Elías, comiendo solamente pan con aceite, agua, con harina. Pero Dios dice: esas personas estoy levantando en este tiempo. Personas que aparentemente están muertos, pero no, están moribundos por los ataques de Satanás. Está queriendo destruir tu vida, pero este es el tiempo que yo levanto a los Elías para que ellos puedan sobresalir. Porque en este último tiempo se va a necesitar de hombres que se levanten y digan: no tengo riqueza, no tengo oro, no tengo plata, pero la presencia de Dios, yo estoy en su presencia. Así que esa manifestación, si usted tiene dinero, no tiene
tiene dinero, no se preocupe, porque tarde o temprano Dios le va a dar todos los recursos para lo que Dios le ha llamado. Porque eso es importante entender, y lo repito algo de parte de lo que había dicho el pastor Mayerey en un momento. Los recursos establecidos para ti no son recursos solamente para que tú te compres un buen auto, una buena casa. Todo eso es bueno y agradable delante de Dios. Los recursos que tú tienes es para colocar en las manos de Dios para que otros alcancen la salvación. Muchas veces nosotros podíamos actuar en pérdida, pero nosotros no miramos el dinero, miramos lo que es, lo que funciona y lo que sirve en lo eterno. Le estoy diciendo, tenemos como 150 personas que van a estar en una merienda. Y aunque usted no lo crea, muchas veces nosotros gastamos el dinero de la iglesia. ¿Pero por qué? Queremos que la gente se divierta, queremos que la gente pase bien. Le traemos a una persona que da un buen mensaje, una persona que tiene palabra, pero nosotros no pensamos en el dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos a ganar y tener negocio. Nosotros no tenemos negocio, que nosotros invertimos algo y ganamos dinero. Nosotros fuimos llamados a ganar almas. Y si en esa merienda una sola alma se ganase, una sola, y que se afirme en Cristo Jesús, nosotros ya ganamos, porque ese es el propósito para el cual fuimos destinados. ¿Entiende? Entonces, de la misma manera, Dios también quiere levantar nuestras vidas, quiere bendecirnos y llevarnos a un estado diferente. Pero ¿qué es lo que Dios está viendo? Por eso Dios le lleva a Ezequiel 37 y le dice: ¿qué es lo que ves, Ezequiel? Y él se encontró que había un gran ejército totalmente de personas muertas. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? Ezequiel se va y mira y dice: ¿qué ves? Le dice: y veo huesos esparcidos por todas partes. Es un ejército. Y hoy en día hasta podría decir que esta palabra profética es para el tiempo final, porque hoy muchas iglesias se han secado, muchas iglesias han perdido el poder del Espíritu Santo, muchas iglesias han perdido su norte, muchas iglesias se embelezan en el dinero, se han ido detrás de la codicia, porque lo que le interesa es, y disculpe la expresión, porque algunos hasta tomarían esta porción de la palabra, solo le interesa el diezmo, solo le interesa la ofrenda, solo le interesa lo que es su vida particular, lo que si yo vivo bien o vivo mal. Hermanos queridos, usted podría pensar: yo estoy viajando a Estados Unidos, iré más o menos de este día de junio, el martes a la madrugada salgo y estoy ahí hasta los primeros días de agosto. ¿Pero usted cree que la iglesia a mí me está pagando esto? No, yo estoy invirtiendo porque yo sé en qué estoy invirtiendo. Porque no estoy mirando y digo: ah, sí, me voy porque no, porque tengo una funcionalidad. Yo le he pedido a Dios y le digo: si tú quieres, yo voy. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque yo no tengo para el pasaje. No tenía para el pasaje, entonces tomé una acción de fe y me lo compré. Y una persona aquí en medio de ustedes, sin saber la necesidad que yo estaba pasando, nunca le dije: hermano, yo necesito que me lo paguen, que no me da. Yo tengo un propósito, pero viene un recurso. Una persona se cruza a mi lado, me golpea el brazo y me dice: pastor, un ratito, ¿cuánto cuesta tu pasaje? Yo quiero ser parte de ello. Y ya compraste. Y no le voy a mentir, porque si yo le decía que ya compraba, entonces esa persona diría: bueno, ya lo tiene, ya no hace falta que le bendiga. Pero fue al contrario, sino que esa persona dice: déjame participar de ir contigo. Y aunque usted no lo crea, y no estoy salameando para que usted me dé algo, con mucho respeto le digo, pero esa persona viaja conmigo. Y si esa persona viaja conmigo, todo lo que yo hago allá, también esa persona recibe, porque fue parte de las misiones. Y no estoy pidiendo dinero, espero que no lo entienda así. Pero lo que quiero dar a entender es que esa persona recibe una voz en su espíritu. Y después dice: me fui a calcular, dice, y me di cuenta. Y dice: ¿qué hice? Claro que tiene el potencial económico para hacerlo. Pero de repente dice: entregar esto, dar en este tiempo difícil. Pero por eso te digo, Dios sabe cómo invertir y Dios sabe cómo dar. Entonces nosotros no vamos. Por eso le digo, mi teléfono está habilitado. Hoy en día es tan fuerte la unción de Dios que muchas veces usted por una videollamada hace liberación, sanidad interior, las personas se sanan, reciben milagros, porque ya muchas veces ya ni se necesita ir a la casa, porque hay tanta fe, muchas veces hay tanta necesidad que usted no tiene tiempo de ir. Y hay personas también que tienen la fe de decir: solo di la palabra y mi criado sanará.
Porque así también como hay personas que tienen fe, hay personas que están muertos. Eso indicaba, el valle de huesos secos indicaba que el ejército era grande. Es un ejército muy grande, pero lastimosamente no sirven para nada porque están muertos. Están secos, están todos desparramados. Una cabeza aquí, el brazo está a 20 metros, otro a otro tanto, hasta podría ser de kilómetros. Lo peor es que no importa cuán grande sea el ejército, no te servía para nada porque estaba muerto, estaba insepultado, abandonado por mucho tiempo, estaba seco, descoyuntado y esparcido a merced de los buitres. Porque cuando usted está muerto, lo único que usted va a tener es una visita ¿de quién? De los buitres que van a venir a comerle su carne, a quitarle sus ojos y a dejarlo desparramado y seco. Porque por eso es que Dios quiere darte vida. Pero el Señor dice, sabes que esto es lo que yo veo, esto es lo que yo siento. Entonces lo primero que toca, y aquí voy rápidamente, no voy a profundizar porque cada cosa que voy a hablar tiene una profundidad. Por ejemplo, cuando Dios toca los huesos, eso significa soporte, protección, movimiento, almacén de grasa de reserva, donde está la médula amarilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted se levantó, ¿se acuerda la ilustración? Usted se levantó, pero no solo se levantó, sino se sostuvo. ¿Por qué se sostuvo? Porque usted tiene una estructura ósea. Pero entonces comienza a trabajar los tendones, los músculos que le permiten mantenerse en pie. Para usted es natural, pero hubo algo glorioso. Entonces Dios dice, lo primero que tengo que formar es la estructura. Y Dios dice, tengo que formar en ti una estructura, tengo que ponerte un bosquejo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu diseño? ¿Hacia dónde tienes que ir? Entonces dice, yo te voy a formar. Y le dice al profeta, lanza la palabra y estructura la iglesia, estructura a mis hijos, dale huesos que no solamente se levanten y yo le tengo que sostener, sino que dale huesos para que ellos se puedan sostener por sí solos. Y Dios le dice, lanza la palabra. Y entonces Ezequiel dice, huesos secos, levántense. Huesos secos, estructúrense. Y eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia de Cristo. Hizo con nosotros a nivel local. Y entonces hace contigo, te va a dar una estructura. Y Dios dice, déjame ordenar tu matrimonio, déjame ordenar tu vida familiar, déjame ordenar tu economía, déjame ordenar tus emociones, déjame ordenar tu vida espiritual, déjame ordenar tu vida social, déjame ordenar. Te tengo que dar una estructura porque no te puedo dar más si no tengo una estructura, no puedo hacerlo. Imagínese usted que usted quiere levantar y empieza mal la construcción. Correcto. Pero lo primero que usted necesita en una construcción, que es la estructura, la base. Usted no puede colocar de repente, imagínese una estructura y usted agarra y quiere hacer un segundo piso, tercer piso y no tiene estructura, que solamente son palos que están allí. Usted necesita cementarlo para que pueda resistir el peso del segundo, tercer o cuarto piso al lugar del propósito en el cual Dios te quiere llamar. Pero para eso Dios te va a estructurar. Por eso es que hay muchas personas que están en el anonimato. Escúcheme bien, le hablo espiritualmente. Están en el anonimato porque lo que Dios quiere hacer es grande con ellos, pero tiene que trabajar más tiempo con la estructura. Decía el pepino, ¿cuánto tiempo necesita para germinar, crecer? ¿Cuánto tiempo era, pastor? En 5 días ya sale la plantita. Pero cuando usted en unos días más, creo que ni pasa 2 meses, usted ya puede tener un pepino. ¿Por qué? Porque él necesita hacer rápido su proceso. Pero muchos de nosotros no somos pepinos. Somos como el bambú que Dios trata con nosotros. Y durante 7 años, escuche bien, no aparece ni una hoja, ni una ramita. Y usted dice, he tenido un fracaso total con el bambú porque hace 7 años lo planté y no veo nada, ningún fruto. Pero ¿sabe por qué? Porque el bambú primero crece para abajo en su estructura. Porque Dios sabe que a los 7 años clavados, él va a comenzar a crecer 1,5 metros por día. Y en menos de 90 días, él llega a 30, 40 metros de altura. Jesús
fue estructurado y estuvo en el anonimato durante 30 años. David estuvo 16 años y unos cuantos años más hasta que Dios dijo: yo tengo un campeón que lo he estructurado y lo estoy trabajando. Y cuando él salió, no salió para experimentar, porque él ya mató osos, ya mató leones, pero estaba en el anonimato hasta que de repente se encuentra delante de un ejército y se encuentra delante de Goliat diciendo: este es mi propósito. Por eso él sabía que no iba a morir, porque él tenía un propósito, sabía que esa batalla le pertenecía, porque ella tenía una asignación para ser rey. Él no nació para morir en esa batalla, por eso sabía que él iba a salir victorioso, y más todavía porque Dios estaba con él. Diga conmigo: Dios hace una estructura conmigo. Fortaléceme, Señor. Quiero levantarme en alto, quiero algo glorioso, quiero algo poderoso. Llévame a una dimensión diferente, pero dame una buena estructura para sostener toda la gloria que tú quieres posar sobre mi vida. Entonces Dios en ese momento después habla y dice: háblale, y empieza a salir la fuerza. Entonces los músculos que producen la elasticidad, empieza a salir los tendones. ¿Por qué? Porque estaba diciendo: yo quiero una iglesia, no una estructura que no se mueve, sino una iglesia que tenga movilidad, flexibilidad y elasticidad. Así debe ser la iglesia, así debemos ser nosotros. Somos flexibles, aprendemos a hablar griegos con los griegos, hebreos con los hebreos, y un idioma pagano con los paganos. Eso no significa que usted sea grotesco, sea malo, sino que usted habla ese lenguaje y usted sabe cómo llegar a esa persona. Y me viene a la memoria ese testimonio que hablé con un señor que estaba frente a la iglesia de Goya, una iglesia grande en Goya, Argentina, 700 kilómetros aquí de Asunción. Y entonces ese hombre estaba allí y me dice: yo siempre estoy aquí, pero estoy apartado de Dios. Aquí está la iglesia, está a mi lado, pero yo no entro a la iglesia, no sé, algo me pasa. Y él decía: es difícil. Y yo he visto que tenía una bota tejana, tenía unos cinturones particulares y un sombrero particular. Hacía un fresco, pero no para tanto, pero él tenía. Automáticamente yo entendí que él era una persona ganadera, un hacendado. Y efectivamente tenía muchas vacas y tenía muchos caballos, que eso significa mucha riqueza. Era una persona con mucho poder económico. Tenía una gran camioneta ahí 4x4 delante. Todo eso yo observando en segundos. Pero le dije algo, una cosa. Y me vino el Salmo 32 cuando dice: sobre ti fijaré mis ojos y yo te enseñaré el camino por el cual debes andar. Pero no seas como el asno y como el caballo, que necesita rienda y necesita látigo para que sea ordenado en sus caminos. Muchos de nosotros hay veces que somos testarudos, somos necios, somos tontos, por así decir, y no permitimos que Dios nos monte y tome dominio sobre nosotros. Peleamos, damos cosas, patadas, pero Dios sabe a dónde quiere guiarnos. Y hay veces que te toma de la boca y te lleva en un lugar donde tú no quieres ir, pero es el lugar donde Dios te quiere poner tu horizonte, tu norte, tu designio y tu propósito. Para eso Dios hace. Entonces le dije a ese hombre, y me dice: ¿cómo está? ¿Usted es pastor? Sí, yo voy a predicar la palabra. Y yo le dije: pues entra a la iglesia. No puedo, yo estoy apartado, no sé qué hacer. Y le dije: ¿tú tienes caballo? Sí, tengo uno. ¿Tienes uno de tus preferencias? Sí, tengo uno. Y dice: ¿qué haces tú para manejar el caballo? Y le pongo la silla, le pongo las bridas, le pongo el freno, esto. Y le digo: tu caballo hace lo que quiere o lo que tú quieres. Y dice: él obedece lo que yo digo. Y le dije: solo déjate montar por Jesús y Dios te va a conducir al destino que Dios te quiere llevar. En ese momento, en su mente, porque yo le hablé en su lenguaje, se abrió su mente y directamente le empezó a llorar y me dijo: pastor, usted me está tocando el fondo de mi corazón. Y me abrazó y me dijo: te puedo abrazar. Y él comenzó a llorar en mis hombros. Palabra de ciencia. Yo no le conocía a él y tampoco conozco su nombre, solo sé que era el vecino de la iglesia. Entonces Dios tiene esas palabras para ti, para tu boca. Tienes que actuar porque ya no hay tiempo.
Dios te va a hablar específicamente de lugares específicos que la mujer o el hombre necesita ser sanado, y tú vas a dar esa palabra. Eso es lo que Dios quiere. Y para cerrar, dice que Dios le colocó esta elasticidad y le colocó capacidades múltiples. ¿Por qué? Porque cuando habla de carne, no es un prototipo, no solamente de ponerle, porque habla de los músculos, tendones, pero luego habla de carne. Y cuando habla de carne, son tejidos, son órganos, es el páncreas, el hígado. Y con todo eso, al terminar, Dios dice, ahora cúbrelo, porque esas son las capacidades múltiples. Pero cuando uno tiene piel, es la cobertura. ¿Por qué? Porque usted puede tener todo. Usted tiene el hueso, tiene los órganos, tiene el músculo, pero si usted no tiene cobertura, se le va a caer todo y se va a destripar todo, porque el que se encarga de mantener todo en orden es la piel. Increíblemente, si usted traspasa ese milímetro de piel, usted siente dolor. Es increíble, pero usted se quita la piel, pero es una piel tan pequeña, pero si usted quita la piel y usted expone a algo, usted le duele, pero hasta el fondo de su corazón. Pero Dios colocó eso como una protección, diciéndote, quiero darte cobertura. Pero todavía la obra está completa. Y aquí cerramos, porque en un momento dado dice, ya tienes carne, ya tienes estructura, ya tienes hueso, ya tienes tendones, ya tienes la fuerza, pero sin mi espíritu no puedes hacer nada. Y Dios le dice a Ezequiel, cambia tu mensaje y tu profecía, porque ahora no vas a profetizar la palabra, sino que con la palabra va a haber estructura, va a haber piel, va a haber cobertura, va a haber el mensaje. Pero hay un momento, hermanos queridos, que nosotros estamos limitados. Yo puedo darte el mensaje, puedo darte palabra de Dios, he orado a Dios, he planificado de parte de Dios, preparé mi mensaje, este es su mensaje de Dios, pero no pasa nada si hoy el Espíritu Santo de Dios no viene y toca tu vida y te da vida, y vida en abundancia. Y Dios dice, sopla el Espíritu, porque yo le daré vida. Adán ya era una estructura, tenía piel, tenía cabeza, tenía órganos, tenía tejido, pero estaba seco, estaba muerto, estaba con todos los tendones, y Dios dijo, soplemos sobre él para que tenga vida y existencia. La necesidad al final, es bueno la palabra, pero también es importante que la palabra sin el Espíritu no funciona, y el Espíritu sin la palabra no funciona. Yo necesito la palabra y necesito el Espíritu de Dios. ¿Cuánto quieren el Espíritu de Dios? Ponga la mano sobre su corazón en esta mañana y pueda decirle, Señor, y usted le habla su realidad. No sé si estás enfermo, estoy hablando espiritualmente. No sé si estás moribundo, no sé si ya tienes esos ministerios, dones, pero algo se cerró en tu camino, algo el enemigo quiso destruir y vino y literalmente hurtó, mató y destruyó. Pero quiero decirte que en esta mañana está el Espíritu de Dios para darte vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, sé bendecido en esta mañana. En el nombre de Jesús, todos aquellos que están mirando a través de los medios de comunicación sean bendecidos, y el Espíritu de Dios sople sobre ti en esta mañana y te dé vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, yo te doy.